Continuamos hoy con la doctrina de la expiación que comenzamos la semana pasada y hoy concluimos. Estamos examinando la gran pregunta, ¿por quiénes vino Cristo a morir? Otra forma de expresar esto sería, ¿por quiénes hizo expiación Cristo? Estamos examinando el resultado entonces de la muerte de Cristo en la cruz. Y hemos titulado esta corta serie, El sacrificio eficaz de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue eficaz, porque logró exactamente el propósito por el cual Él vino a morir, salvar a su pueblo de sus pecados. A eso se refiere la expiación, el sacrificio eficaz de Cristo. Por supuesto, hay cosas que no entendemos, tal vez esta doctrina es una de ellas que es difícil de entender. Hay cosas que no podemos entender en su totalidad. Nos confronta esto ante la inescrutable infinitamente de Dios. Hay cosas que son fuera de lo que nosotros como seres humanos podemos entender. Hay un golfo infinito, por decirlo así, entre la mente de Dios y la mente nuestra. Él es infinito y nosotros, por definición, somos finitos. No podemos entender todo. Hay cosas incomprensibles. Pero como redimidos, que somos hijos de Dios, encomendamos a Dios lo que no entendemos y abrazamos todo con todo nuestro corazón aquello que sí entendemos. Y para comenzar nuestro estudio hoy, vamos a escuchar las palabras de Cristo Jesús en Lucas 19:10, donde Él dice, Lucas 19:10, se los leo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a este mundo para rescatar a pecadores. Y su obra redentora en la cruz alcanzó a pecadores antes de su venida sobre esta tierra, durante la época en la cual Él ministró en esta tierra y también para pecadores en futuras generaciones. Cristo murió para salvar pecadores de cada generación a través de la historia de la redención. Y para salvar a pecadores, Dios se encarnó y se entregó como sacrificio para pagar por los pecados de todos aquellos que creen en Él. En la cruz, Cristo satisfizo la ira de Dios y llevó sobre sí mismo la ira de Dios y redimió para sí un pueblo escogido por Dios. Escuchen eso. Él redimió a un pueblo escogido por Dios. Aquellos que, como vamos a ver de antemano, Dios ya le había concedido al Hijo para que Él diera vida eterna, que es lo que enseña Cristo en el capítulo 6 de Juan. Vamos a repasar algunos pasajes hoy. Vamos a estar viendo algo en el Antiguo Testamento y posteriormente en el Nuevo Testamento también. Vamos por unos minutos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Comenzando con el versículo 4. Isaías 53, 4. Dice así. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Noten la descripción de la cruz en el Antiguo Testamento. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Noten esas expresiones de Isaías. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra paz. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son nuestros, nosotros? ¿De quiénes son los pecados por los que el Mesías, el Cristo, fue afligido o herido? Vean el versículo 10. Pero quiso el Señor, o Jehová, quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Noten, fue la voluntad del Padre entregar a su Hijo, quebrantar a su Hijo, y continúa diciendo el versículo
cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Aquí es la gran doctrina que estamos considerando, la expiación. Noten el versículo 10, continúa diciendo, verá a su descendencia, su simiente, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, o sea, el Mesías, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y al final del versículo 12, derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos. La pregunta otra vez es, ¿quiénes son estos? Deben ser, en el contexto del pasaje, los de su descendencia que vimos ya en el versículo 10, o simiente, aquellos por quienes se dio como ofrenda de expiación, un grupo particular. Vean el capítulo 6 de Isaías. Ya vamos hacia atrás en lugar de hacia adelante, pero el capítulo 6 de Isaías, comenzando con el versículo 8. Después de presentar la condición de apostasía de la nación, su pecado, el juicio venidero, Dios quiere un mensajero ahora que vaya al pueblo, a Israel, y predique arrepentimiento al pueblo para que ellos sepan que viene un juicio. Y dice el versículo 8, Isaías 6, 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Pasaje que conocemos muy bien. ¿Y quién irá por nosotros? Obviamente la palabra nosotros es una referencia a la Trinidad ahí. ¿Quién irá por Dios? Dios Trino. Isaías responde, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esta debe ser siempre la respuesta de nosotros como creyentes cuando presentamos el Evangelio. Sabemos que en la gran comisión el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque viene un juicio. El mundo está perdido. Hay un solo medio de salvación, enseña la Escritura. Hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre, lo sabemos, es el Mesías, Jesucristo. Y aunque sabemos que la mayoría de la gente no va a responder al Evangelio, es nuestra responsabilidad y mandamiento de Dios predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos que hay un remanente, sabemos que hay un pueblo escogido. Sin embargo, la predicación es a todos. Dios le dice a Isaías en el versículo 9 del capítulo 6 que estamos considerando, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no me entendáis, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible, el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo, esta es la respuesta de Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Qué descripción increíble. Tú predica, sabiendo que no van a responder. Predica, no van a responder. Pareciera que la predicación fuera inútil entonces. Pero es así también con la predicación del Evangelio. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría rechaza el Evangelio. Y nuestra misión, sin embargo, así como la de Isaías, es predicar, continuar predicando. Tal vez la pregunta surge en la mente de alguno, pero ¿por qué hacer algo que hasta pareciera inútil? Sabemos que la mayoría de la gente no va a responder y la respuesta la tenemos en el versículo 13 de este capítulo 6 de Isaías. Pero aún quedará una décima parte en ella, después de haber dicho que en medio de la tierra, en muchos lugares abandonados, pero aún quedará una décima parte en ella, y esta
volverá a ser consumida como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Noten que Dios dice, va a haber una simiente, va a haber un remanente. Hay un remanente que traerá fruto, aunque parece ser algo imposible. Dios conoce a los suyos. Él sabe que los suyos son minoría. Siempre en la Escritura tenemos la gran doctrina del remanente. El pueblo de Dios siempre ha sido, es y será minoría. Siempre. Pero Dios conoce a los suyos. Y ese remanente será salvo. Esa será la simiente santa, apartada para Él. Esta era la situación en esos días y es lo mismo hoy. Predicamos el Evangelio a toda criatura y oramos por los perdidos, dejando los resultados al Señor para que Él salve a ese remanente que Él prometió. Pablo ilustra tal vez esta actitud. Suena un poquito con eco aquí, si pueden modular el sonido, por favor. Ya estaba bien en la primera hora, no sé qué pasó. Como dije, Pablo ilustra la actitud de Isaías cuando en Romanos 10:1 él dice, hermanos, este es Pablo el que escribe, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Noten que Pablo, el corazón de él, el deseo de él y la predicación de él era para la salvación de Israel, toda la nación. Sin embargo, estaba consciente Pablo que no todos iban a creer. Porque en el capítulo anterior de Romanos, capítulo 9, versículo 27, ya se cita de Isaías, Pablo dice lo siguiente, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente. Existe una simiente designada como santa para Dios, separada para Dios, para Él, y estos son los escogidos de Dios, quienes al escuchar el Evangelio responderán y serán salvos. Los escogidos de Dios. Eso es lo que vemos en Hechos, capítulo 13, versículo 48, cuando leemos lo siguiente. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Noten ahí. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ni uno más, ni uno menos. El remanente. Esa verdad se ilustra también en Hechos, cuando Pablo está predicando, ustedes recuerdan, en el capítulo 18 de Hechos, y se encuentra en Corinto, está predicando el Evangelio, el Evangelio aún no ha sido recibido, y al Señor Jesús se le aparece en un sueño a Pablo, y leemos, por ejemplo, en el versículo 9, el Señor le dice a Pablo, Hechos 18, 9, no temas, sigue hablando y no calles, así como Isaías, tú ve y predica, tú ve y predica, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Noten eso. Ninguno de estos había creído todavía. Y sin embargo se describen aquí como pueblo de Dios. Eran la simiente santa. Este es el remanente. Solo tenían que escuchar el Evangelio y responder. Otra vez, estos son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son los únicos que van a creer. A veces nos sentimos incómodos con eso, pero es lo que Dios dice. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el ministerio de Pablo, él estaba dedicado a su ministerio a predicar el Evangelio, a predicar a Cristo crucificado, sea donde vaya, sea donde esté, vaya donde vaya, Pablo predicaba el Evangelio. Pero qué interesante, notamos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, ¿por qué perseveraba Pablo en esa predicación? ¿Por qué sufría lo que sufría?
En primer lugar, Cristo lo había llamado a predicar y a sufrir por él, sin duda, pero noten lo que él dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos, para que también ellos obtengan salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Todo lo soporto por los escogidos. Yo sé que hay un remanente, dice Pablo. Yo sé que hay una simiente santa, apartada por Dios y de Dios. Y predico el Evangelio para que ellos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús y junto con salvación, vida eterna con Él en gloria. Y en el capítulo 1 de Tito, la siguiente epístola, capítulo 1, versículo 1, otra vez Pablo hace hincapié en lo mismo. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, o sea, enviado de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quién? La fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo llevaba a cabo su ministerio y perseveraba a pesar de todo por la fe de los escogidos, por aquellos que él sabía, Dios ya había de antemano, antes de la fundación del mundo, determinado, ordenado para salvación. Eso es lo que le motivaba. ¿Quiénes son los que van a creer? ¿Quiénes se salvarán ante la predicación del Evangelio? Aquellos que son los escogidos de Dios, los ordenados para vida eterna, como leímos en Hechos 13, 48. Y esto nos lleva a considerar una vez más esta gran doctrina de la expiación eficaz. La expiación particular o expiación específica, como ha sido llamada. Claramente en toda la Escritura, claramente la salvación es de Dios. Los salvos son identificados como su simiente santa, su pueblo, sus escogidos. Entonces, si esto es verdad, otra vez la pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? La última vez, el último domingo, y esta es una breve recopilación de lo que vimos, dijimos que la mayoría de los cristianos piensa que Cristo murió por todos los hombres y que la expiación que Él logró en la cruz es una expiación potencial, no real, no eficaz, porque depende del hombre y su respuesta al Evangelio. En otras palabras, Cristo murió, dicen algunos, Cristo murió por todos en general, pero no por algunos en particular. Escuche bien, la idea es que Cristo murió con la intención entonces de salvar a todos. Según esta noción, el pecador es el que decide hacer eficaz entonces la obra expiatoria de Cristo. El pecador es quien la hace funcionar, por decirlo así. Si el pecador no recibe a Cristo, entonces la expiación no es algo eficaz, sino es algo simplemente potencial, porque depende del hombre. Los que creen esto creen en una expiación limitada en cuanto a su poder o efecto, aunque ellos dicen que creen en una expiación ilimitada para todos los hombres, pero no es así, ya que limitan la obra de Cristo en cuanto a su poder y limitan su impacto, ya que está subordinado ese impacto a la voluntad humana. Porque ¿quién es finalmente soberano? El que decide, el hombre. En otras palabras, si Cristo tenía la intención de salvar a todos, y esto es lo que enseñan aquellos que enseñan la expiación ilimitada, entonces esta obra no fue exitosa. Piensen en eso, ya que solo un mínimo porcentaje de su intención se cumplió, porque solamente el remanente será salvo. Si Cristo tenía la intención de salvar a todos, entonces algo fracasó ahí, porque de su intención se redujo solamente a un remanente, un grupito pequeño en la gran historia de la redención. Pero la Biblia enseña lo opuesto. La expiación es limitada a los que Dios escoge y salva,
Y para ellos el poder de la obra de Cristo en la cruz entonces no tiene límites. Para ellos Jesús es un Salvador no potencial, sino eficaz. Él llevó sus pecados y pagó por ellos. Estos son entonces la simiente santa, el pueblo escogido de Dios. Esta realidad entonces debe afectar en la manera que hacemos evangelismo. Si creemos que la salvación es potencial y depende del pecador, entonces la función de evangelización de la iglesia es tratar de convencer al pecador de alguna manera de tomar ventaja de esa oferta de salvación, ya que la decisión está en sus manos. Es como tratar de vender un producto. Queda en tus manos recibirlo o rechazarlo. Entonces, si ese es el caso, la obra de Cristo en la cruz y su eficacia fue limitada. Pero no es así. La pregunta cabe entonces, ¿quién es el que se lleva el crédito en tal salvación? ¿Es Dios o es el hombre? O como dijimos la semana pasada, ¿es parte de Dios y parte del hombre? Y Pablo contesta esta pregunta en 1 Corintios 1:30 de la siguiente manera. ¿Quién se lleva el crédito por la salvación? Noten, 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya, obra de Dios, de Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que, tal como está escrito, dice Pablo, y aquí se refiere a Jeremías 23, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Si alguien se gloría de algo, no tiene lugar con Dios. Por eso Pablo nos dice en Efesios 2:8, un pasaje que conocemos también: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, todo en la salvación, no es de vosotros, pues es que don de Dios. Entonces el que se lleva la gloria de la salvación es solo y exclusivamente aquel que es el autor de la salvación, no nosotros, no nosotros. Entonces pueden ver que si decimos que la expiación de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, fue simplemente potencial y general, pero no particular, estamos concluyendo que la obra de expiación entonces no es suficiente para salvar al pecador, porque este pecador tiene que hacer algo para salvarse. Él tiene que hacer algo, tiene que hacer su parte y completar lo que Cristo comenzó. Eso es lo que se enseña. Pero ¿cómo es eso posible? Ya lo vimos, que es imposible por varias razones, obviamente teológicas, doctrinales. Es imposible en primer lugar porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Y un hombre muerto en su espíritu no puede responder a ningún estímulo. Es lo que nos enseña Efesios capítulo 2, del 1 al 4. El hombre también es natural, es insensible a las cosas del espíritu. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si no tiene el espíritu, ¿cómo va a discernir? También nos dice Pablo que es incapaz el hombre en su estado natural de entender y someterse a Dios. Romanos 8:7. Y ni siquiera tiene deseos de hacerlo, nos dice Romanos 3:10. No hay nadie que busque a Dios. Por esas razones es imposible que un pecador venga y de alguna manera contribuya a su salvación haciendo algo él. Es imposible. No. Cristo en su sacrificio en la cruz logró una expiación ilimitada en su eficacia y poder para salvar a todos los que Dios Padre le había escogido y dio a su Hijo para que Él diera vida eterna. Eso es lo que Cristo expresó cuando antes de expirar en la cruz, ustedes recuerdan, sus últimas palabras fueron ¿qué? Consumado es. No hay nada que agregar. Se acabó.
Jesucristo no dijo, comenzado es, para dejar el resto en las manos del pecador. Qué concepto tan pobre entonces de el sacrificio de Cristo en la cruz. Él hizo una expiación completa, perfecta, en pago por los pecados de su simiente santa, de los escogidos de Dios. Pero ¿qué de los pasajes que hablan de que Cristo murió por el mundo? Ok, veamos. Cuando leemos la palabra mundo en cualquier pasaje en el Nuevo Testamento, por lo general pensamos que se refiere a todos los hombres, por lo general. Pero examinemos esto. Vamos a Juan 1:9. Estaremos en Juan, en el libro de Juan un ratito. Juan 1:9 dice así el evangelista Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué quiso decir esto? ¿Está diciendo Juan que Jesús vino a todo ser humano sobre la faz de la tierra? Versículo 10 continúa diciendo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A qué se refiere? Cristo vino al mundo. Eso tiene que ver con el medio ambiente humano. Mundo es una palabra que describe entonces a la humanidad. No está describiendo a todo y cada ser humano en el planeta. Vino a este mundo, al medio ambiente de los seres humanos. La palabra mundo tiene que ser calificada. Vean Juan 1:29, y ese es el que habla aquí, es Juan el Bautista. Y leemos ahí que al siguiente día vio Juan a Jesús. Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el mundo aquí es una referencia a todo ser humano, quiere decir que Cristo quitó el pecado de todos los seres humanos y por lo tanto todos serán salvos. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra mundo tiene significado limitado a la humanidad y no a todo ser humano, ya que Cristo no vino a quitar el pecado de cada persona que viviría sobre la faz de la tierra. Cristo vino a quitar el pecado de los que creerían en Él, los que creen en su nombre, capítulo 1, versículos 11 y 12. En el capítulo 3 de Juan, también versículo 16, pasaje tan conocido para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No todo el mundo, no todo ser humano sobre la faz de la tierra va a ser salvo, sino los que creen. Dios amó a la humanidad, a hombres de toda tribu, de toda lengua, de toda extracción étnica, eso es cierto. Y Dios ama en un sentido general a toda la humanidad y el Evangelio se ofrece a todos. Dios demuestra su gracia común a todos los hombres, pero su amor salvífico, amor que salva, está limitado para aquellos que creen. Que creen. Jesús es el Salvador del mundo, no en el sentido que Él va a salvar a todos en el mundo, sino en el sentido de que Él es el único Salvador de la raza humana. Él es el único Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador. En Juan, otra vez en el libro de Juan, capítulo 4, leemos en el versículo 41. Este es el relato de la mujer samaritana, si ustedes recuerdan. Cristo habla con ella, le pide agua y sabemos el relato. Y nos dice el versículo 41, muchos más creyeron por su palabra, la palabra de la mujer, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, pero nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Juan está también dirigiéndose en sus epístolas, a una audiencia primordialmente judía y no muy abierta y realmente hostil a la idea de que la salvación se ofrecía a los gentiles. Un Mesías que traería salvación al mundo era un concepto foráneo para los judíos. Cristo vino al mundo para salvar a todos los que creen
aquel que cree de toda nación, lengua, de todo lugar sobre la faz de la tierra, no solamente los judíos. Vayan al capítulo 6 un segundo. Juan otra vez. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Dio vida Cristo a todo hombre en el mundo? No. La palabra mundo otra vez tiene que ser limitada a los que creen. Dice el versículo 35 de este capítulo. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La palabra mundo tiene que ser calificada en su contexto, entonces no se refiere a todo ser humano en la tierra, sino a la humanidad. Y en Juan 14, otra ilustración de cómo esta palabra mundo tiene sus límites. Este es Judas el que habla, no Iscariote, sino Judas, hijo de Jacob. Juan 14, 22, dice, Judas le dijo al Señor, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué quiso decir Judas? Ciertamente Judas no estaba preguntando si Jesús se manifestaría a todo ser humano en la tierra, sino al mundo de personas que les rodeaban, al público en general, fuera del grupito limitado, el grupito inmediato. Jesús mismo limitó la palabra mundo y el efecto de su sacrificio a favor de los suyos. A esto se refiere Jesús en el capítulo 17 de Juan, otra vez el mismo libro, cuando él ora por los suyos, por aquellos que el Padre le dio para salvar. Dice el versículo 6, Jesús intercediendo por los suyos, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 15 otra vez, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí la palabra mundo es una referencia al sistema humano dominado por el pecado, dominado por Satanás. Y Jesús está pidiendo que el Padre los cuide de esa influencia. Dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús sabía que la palabra mundo tenía ciertos calificativos generales, refiriéndose a individuos más allá de Israel, a toda raza, a toda nación. El término mundo debe ser siempre examinado en su contexto para determinar exactamente su significado. Cristo vino a ser el Salvador del mundo, lo cual quiere decir que Él no solo vino a salvar a Israel, sino que vino a ser el Salvador de la raza humana, de todo ser humano, de toda lengua, de todo grupo étnico, de toda nación. Jesús vino a ser el Salvador de la humanidad. Hechos 15. Otro pasaje que nos enseña algo. Dice Pedro, el que habla, Hechos 15. Pedro se dirige a sus compatriotas judíos y dice, y después de mucha discusión, Hechos 15, 7, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, Cristo es el Salvador de todo tipo de ser humano. Es lo que está diciendo Pedro. Pedro en un momento no creía que Cristo era el Salvador de todos. Pero se dio cuenta, no, Cristo vino a salvar de la humanidad a judíos así como a gentiles. Es la misma idea que vemos en 1 Juan 2. 1 Juan, cuando Juan el apóstol está escribiendo a los creyentes y les dice que Él, Jesucristo, versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo, los de todo el mundo. ¿Qué quiso decir Juan con eso? Juan era un apóstol para los judíos y se dirige primordialmente a judíos.
Según Gálatas, si no me creen, según Gálatas, ustedes recuerdan lo que Pablo escribe ahí, según Gálatas 2:9, Pablo dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, aquí tres de los discípulos del Señor, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé, la diestra de compañerismo. Noten eso, para que nosotros, Pablo y Bernabé, fuéramos a los gentiles y ellos, Jacobo, Pedro y Juan, ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Entonces Juan fue primordialmente un apóstol para los judíos. Y el punto de Juan en 1 Juan 2:2 es que el evangelio no está limitado a un grupo de hermanos a los que él escribe, probablemente en su mayoría judíos, sino que es para todos. No solamente los judíos, sino que para todo el mundo. La palabra propiciación, islasmos, en griego es una palabra muy importante que quiere decir satisfacción. Cristo vino como propiciación. Cristo satisfizo la justa ira de Dios y aplacó la ira de Dios sobre el pecado. Él es nuestra satisfacción. Y Juan está diciendo que no hay propiciación, no hay satisfacción por el pecado fuera de Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan, y por los pecados del mundo, las personas de toda nación y tribu y linaje en el mundo. Juan está diciendo que la ira de Dios es apaciguada con los hermanos a los cuales él escribe y también hacia todos los hermanos en el mundo entero. Llegar a otra conclusión de este pasaje nos llevaría inevitablemente a pensar de que todos en el mundo serán salvos. Salvación universal. Pero no es así. La palabra propiciación es demasiado fuerte para decir que Cristo es la satisfacción potencial de los pecados de todos los hombres, ya que propiciar quiere decir esto, quitar la ira de Dios sobre los pecados. El sacrificio de Cristo no propició o apaciguó la ira de Dios hacia todo ser humano, porque de otro modo nadie sería condenado. Alguien dirá, bueno, todo lo vi lo que acerca de, por ejemplo, 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con reconciliar al mundo? Bueno, ahí en Corintios, 2 Corintios 5, si quieren abrir sus Biblias ahí un segundo. 2 Corintios 5, dice el versículo 17, el 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta no es una reconciliación potencial, sino real. Dios no cuenta sus pecados. Si Dios quita el pecado o no toma en cuenta el pecado, quiere decir que Dios perdona y que el pecador ya está bajo condenación. Ya no está bajo condenación, perdón. Si Dios quita el pecador ya no está bajo condenación. Pero ¿quiénes son estos? Son todos los seres humanos en toda la tierra, incluyendo, por ejemplo, a Judas Iscariote o el anticristo, que obviamente son llamados y denominados en la Biblia como hijos de perdición. No, la palabra mundo que aquí Pablo utiliza tiene que limitarse a los que se encuentran en el versículo 17, que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo se limita a los creyentes, a los que han sido transformados. Aquellos por quienes Dios le hizo pecado por nosotros, el versículo 21, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. A ese grupo se refiere. No es una referencia a todo ser humano, todo hombre que haya vivido sobre el planeta. Obviamente que no. Cristo no reconcilió a todos los hombres de tal manera que Dios no toma en cuenta sus pecados. Si este fuera el caso, no habría infierno, no habría castigo. Dios sí toma en cuenta los pecados de aquellos que no creen en Cristo Jesús. No es posible cubrir todos los pasajes que quisiéramos cubrir, pero veamos algunos de los pasajes que usan la palabra todos. Rápidamente, en Romanos 5:18. Algunos tenemos que tener cuidado cuando vemos la palabra todos. ¿A qué se refiere? Romanos 5:18. Estoy bajo la presión del tiempo porque tenemos un evento especial ahora con los chiquitos
Los padres que se dedican para presentar a sus hijos, lo veremos en un instante. Así que bueno, vamos a tratar de hacer todo y cubrir todo. Romanos 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿De quién habla? De Adán. Una transgresión. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Si no ponemos cuidado con lo que leemos, podremos llegar a la conclusión de que todos los hombres serán justificados. Y no es así. Es cierto que por el pecado de Adán como cabeza de la raza humana, su pecado afectó a todos los hombres. Nos dice Pablo en Romanos 5:12 que por Adán el pecado entró, porque tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. O sea que Adán fue la cabeza federal de la raza humana. El pecado entró por él y es atribuido a todos los hombres porque descendemos de Adán. Por Adán o en Adán fuimos todos afectados por ser descendientes de él. En Cristo, en el caso de Cristo, solo los creyentes son afectados por su obra y sacrificio, aquellos que ponen su fe en él. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. O sea que no puede atribuirse que en Cristo todos serán justificados. Es una referencia a todos los hombres. No, solamente aquellos que ponen su fe en él. En el capítulo 8 de Romanos, el versículo 32, nos dice ahí Pablo que Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quiénes son estos por quienes Dios entregó a su Hijo? Bueno, estos son los creyentes, los escogidos de Dios. Tenemos esa descripción en los versículos del 29 al 31, que no vamos a leer. Y el versículo 33 los resume de esta manera. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esos son. Solo los escogidos de Dios son los beneficiarios del sacrificio de Cristo. Y pudiéramos agregar más pasajes a esta lista. Bueno, Cristo vino a ser el Salvador de su pueblo. En el capítulo 1 de Mateo, ustedes recuerdan que el ángel se aparece a José y le dice que, leemos ahí, lo que se ha engendrado en ella, no temas recibir a tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre que Jesús, Yahshua. ¿Por qué? Porque salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. No salvará a todo el mundo, salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia no enseña en ningún lugar una salvación potencial, sino una salvación eficaz para los suyos, para los escogidos, para el remanente, para la simiente santa, para las ovejas. En Efesios 5:25, ilustrando lo que estamos enseñando, Pablo, hablando del matrimonio, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella. ¿Por quién se dio el Señor? Por la iglesia, por los suyos, por los escogidos de Dios, por el remanente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Efesios 1:14 nos llama a la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, la iglesia, su pueblo, sus escogidos, aquellos que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice lo mismo, 1 Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Los pecados de quiénes? Los pecados de los que le pertenecen, etcétera, aquellos que son del Señor. Permítame concluir entonces diciendo esto. La muerte de Cristo en la cruz logró una expiación real y eficaz que fue la satisfacción completa de la ira de Dios sobre los pecados de su pueblo. Esta no fue una expiación potencial o hipotética, como dijimos la última vez, donde el factor decisivo que realmente cuenta es la voluntad del ser humano. No. El sacrificio de Cristo expió los pecados de todos los que iban a creer porque habían sido soberanamente escogidos por Dios para vida eterna.
La muerte de Cristo fue particular, fue específica, fue eficaz a favor del pueblo de Dios, aquellos que Él había venido a salvar. Y en la salvación en su totalidad es la obra de Dios. Es el sacrificio de Cristo que logró la redención. No que su muerte hizo meramente posible la redención, sino que la logró. La hizo eficaz por su sacrificio en la cruz. Tenemos en la cruz una salvación segura, un Salvador soberano que salva hasta lo último, que lograr reconciliación con Dios para todo aquel que cree. Una pregunta para terminar, un par de preguntas. ¿Qué significa esto para ti, cristiano? Bueno, en primer lugar, debe ser causa de profunda gratitud de que todos tus pecados ya fueron perdonados y no dependió de ti, sino que dependió de Él. En segundo lugar, esta realidad nos debe motivar a predicar el Evangelio a toda criatura, sabiendo que entre ellos hay un remanente santo, un pueblo de Dios que aún no ha sido redimido. Y otra vez, si alguno aquí se está haciendo la pregunta, ¿cómo puedo saber yo, Henry, si Cristo murió por mí? No, la pregunta es otra. Cristo vino a este mundo, comenzamos de esa manera, a salvar, rescatar lo que se había perdido. Pecadores, tal como tú. Si tú eres pecador, y lo eres, si tú estás perdido, y estás perdido, si tú no conoces a Cristo, tú calificas para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo, y serás, ¿qué? Salvo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven al Señor ahora. Confiesa tu necesidad de ser rescatado de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, que también dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por esta oportunidad de abrir tu palabra y considerar una tan preciosa, increíble doctrina como es la expiación de Cristo. El hecho de que Cristo murió en esa cruz, logrando eficazmente pagar por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar, aquellos que creerían en Él, aquellos, Padre, que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Padre, no podemos comprender todo, pero entendemos lo que tú dices y lo aceptamos, lo creemos. Te alabamos hoy. Señor, si hay una persona aquí en medio nuestro que no conoce al Señor Jesucristo, Señor, utiliza tu palabra hoy por tu Espíritu para tocar ese corazón y traerlo a salvación hoy, en el nombre de Jesús. Amén.